Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Vamos a aprovechar en esta mañana de culto divino para poder profundizar en la Biblia y poder todos juntos aprender sobre la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos hacer una introducción sobre el tema que vamos a estudiar. Así que oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta mañana de día sábado poder estudiar tu palabra, poder profundizar en ella. Bendice nuestra mente y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo pueda alumbrar nuestro entendimiento, para que podamos discernir tu palabra. Bendice, Señor, las personas que van a escuchar tu palabra, que ellos también puedan comprender el tema y así puedan estar preparados para responder con mansedumbre a cualquiera que os demande razón de nuestra fe. Bendice, Señor, este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿de qué se trata el estudio? El estudio se trata de lo siguiente, y lo vamos a hacer iniciando con una pregunta. ¿Se perdió el día sábado como séptimo día en la historia? ¿Sí o no? Algunos cristianos están usando este argumento, inclusive anoche estuve observando un video donde un protestante estaba manipulando la Biblia para sostener de que el cuarto mandamiento o el sábado se perdió en la historia cuando fue creado el calendario juliano y gregoriano. Ellos dicen de que en esta historia el sábado se perdió como séptimo día y que estamos guardando el sábado equivocado los adventistas, y por lo tanto que él decía que como el sábado se perdió, podemos nosotros guardar cualquier día de la semana como séptimo día de la semana, ya sea el martes y miércoles o el domingo. Es interesante que estas personas que sostienen estas argumentaciones, aparte que son ilógicas y carentes de juicio, carecen de conocimiento científico e histórico, y también carecen de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es interesante ver, hermanos, que este argumento que presentaba este protestante ayer en un video que yo observé, es muy común que lo usan los protestantes y católicos para atacar el sábado, haciendo creer de que el sábado se perdió en la historia y por lo tanto los adventistas estamos guardando un día equivocado. Es interesante, hermanos, la clase de argumentaciones que están usando para atacar el día de reposo. En este estudio vamos a desmantelar esa enseñanza con datos históricos y bíblicos, y vamos a demostrar que los adventistas no estamos guardando un sábado equivocado. Seguimos guardando el día sábado de la creación y el mismo sábado que nuestro Señor Jesucristo guardó cuando anduvo en esta tierra. Ahora, es muy interesante, hermanos, cómo responder a estos detractores, y lo vamos a hacer de la manera siguiente. Muchas veces, por falta de conocimiento e información, estas personas que publican estas barbaridades en internet, por falta de conocimiento bíblico y científico, dicen estas incoherencias. Vamos a demostrar, hermanos, en este estudio que el calendario juliano y el gregoriano no afectaron el ciclo semanal. El ciclo semanal se mantuvo intacto con la entrada de ambos calendarios. Podemos entonces tener la certeza que el séptimo día que estamos observando es el mismo descanso que Jesús observó cuando anduvo en esta tierra. Repito, el calendario juliano y el gregoriano no alteraron el ciclo semanal, aunque sí alteraron el mes y el año, pero el ciclo semanal de 7 días se mantuvo intacto. Los detractores del sábado desconocen esta información que vamos a plasmar en este estudio y que va a servir a los hermanos adventistas para poder desmantelar esta argumentación ilógica, carente de juicio y sin fundamento bíblico que se está propagando por las redes sociales y en los púlpitos protestantes.
todos con el afán de desvirtuar el sábado y sostener que los adventistas guardamos un sábado equivocado. Y me llena de pavor ver de que aún en la iglesia adventistas están saliendo grupos disidentes con supuesta nueva luz diciendo que los adventistas estamos guardando el sábado equivocado y que el sábado se ha perdido en la historia. Así que este estudio va a servir para desmantelar esas teorías sin fundamento bíblico y sin fundamento histórico ni científico. Vamos a ver en este estudio qué es lo que sucedió con el calendario juliano y qué es lo que hizo Gregorio, el Papa Gregorio, con su calendario gregoriano, como así lo lleva su nombre. Ahora, vamos a ver un poco de historia. ¿Qué sucedió con el calendario juliano? En el año 45 o 46 antes de Cristo, cuando Julio César instituyó el calendario juliano, como así lleva su nombre, las personas de aquel tiempo creían que el año solar, o mejor dicho, el tiempo que se requiere para que la Tierra dé la vuelta alrededor del Sol, por eso es que se llama año solar. Ellos creían de que eran exactamente 365 días y un cuarto de días. Y para poder tomar en cuenta este cuarto de día, el calendario juliano introdujo el año bisiesto, añadiendo un día al mes de febrero cada cuarto año. Este cambio no afectó el ciclo de los días, ni tampoco cambió el sábado como séptimo día y reposo instituido por Dios. Noten esta información. Ahora, ¿qué hizo Gregorio con esto del calendario juliano? El Papa Gregorio, el Papa Gregorio XIII, hizo un cambio en el calendario en el año de 1582. Pero este cambio no interfirió con el ciclo semanal. Nuestro actual calendario gregoriano fue nombrado en honor al Papa Gregorio. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el calendario gregoriano? Es interesante que la historia dice que en el año 1582, el calendario juliano había entrado en efecto antes del año 1582, como ya vimos de que fue en el año 45-46 antes de Cristo. Es interesante, hermanos, que la historia dice que el calendario juliano de César, que fue instituido en el año 46 o 45 antes de Cristo y fue nombrado en su honor, dice lo siguiente: el calendario juliano había calculado la longitud del año como 365 días y un cuarto de día, y el año es realmente 11 minutos menos de 365 días y un cuarto de día. Esos 11 minutos se acumularon, y en el año 1582 la numeración del calendario era 10 días fuera de armonía al sistema solar. Gregorio, noten lo que hizo Gregorio. Gregorio simplemente quitó esos 10 días de la numeración del calendario. Era el jueves, entonces quedaría así: el jueves 4 de octubre de 1582, y el día siguiente debió haber sido viernes 5 de octubre, pero Gregorio lo convirtió en el 15 de octubre en lugar. Quitó exactamente 10 días del calendario y así reintroducir nuevamente la armonía con los cuerpos celestiales. Noten qué es lo que hizo exactamente el Papa Gregorio XIII, que tenía el calendario juliano. Es muy interesante que estos datos los podamos nosotros entender, que el calendario juliano y el calendario gregoriano, la modificación que hizo el calendario gregoriano al juliano no afectó el ciclo semanal. Claramente, lo que hizo el Papa Gregorio con el calendario juliano es que convirtió el 15 de octubre
en lugar y quitó exactamente 10 días del calendario y así introducir nuevamente la armonía con los cuerpos celestes. Hay mucha información que lo demuestra esto, de que el calendario gregoriano y el juliano no alteró el ciclo semanal. Esto lo corrobora la Enciclopedia Católica. Noten que la Enciclopedia Católica admite que lo que hizo el Papa Gregorio XIII en el año de 1582 con el calendario juliano no alteró el ciclo semanal. El ciclo semanal se mantuvo intacto. Noten lo que dice la Enciclopedia Católica y más tarde en Inglaterra. Esto está en el artículo Cronología, volumen 3, página 740, tomado de la Enciclopedia Católica. Noten qué es lo que dice este artículo. Debe notarse que el periodo cristiano, el orden de los días de la semana nunca se interrumpió. Lo está diciendo la Enciclopedia Católica. De modo que cuando Gregorio XIII reformó el calendario, que era el calendario de Julio César, creado en el año 45-46 a.C., en el año de 1582, el jueves 4 de octubre fue seguido por el viernes 15 de octubre. Así que Inglaterra, en 1752, miércoles 2 de septiembre fue seguido por el jueves 14 de septiembre. Pero este cambio no afectó el ciclo semanal. Lo dice el artículo Cronología, volumen 3, página 740, tomado de la Enciclopedia Católica sobre el calendario gregoriano. Muy interesante este dato. Es interesante, hermanos, que investigando algunos datos históricos, este argumento que están usando católicos y protestantes para virtuar el sábado no es propio de ellos, sino que es muy antiguo. Estaba observando que aún en los tiempos de los pioneros, estoy hablando de los pioneros adventistas, cuando la iglesia adventista empezaba a nacer como movimiento y como iglesia organizada, también circulaban estas teorías de que el sábado se había perdido en la historia y que estábamos guardando el sábado equivocado. Elena de White tuvo que reprender a estos falsos maestros y noten qué es lo que dijo. Esto se lo dijo a una hermana porque otra hermana lo estaba predicando en ese tiempo. Y noten cómo dice, esta referencia está en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 364, párrafo 5. Y noten cómo respondió la hermana Elena de White. La hermana T ha estado hablándonos de usted. Ella dice que está un poco confundida con respecto a la línea de cambio de fecha. Ahora bien, querida hermana, esta conversación acerca de la línea de fecha es solamente algo que Satanás ha ideado como una trampa. Él trata de hechizar los sentidos. Tenemos la positiva palabra de Dios en cuanto al sábado, como lo instituyó en la creación. Éxodo 31, versículo 12 al 18. Ahora, hermana mía, escribo para decirle que no debemos darle el menor crédito a la teoría de la línea de cambio de fecha. Es una trampa de Satanás traída por sus propios agentes para confundir las mentes. Usted ve cuán completamente imposible es que esto sea así, que el mundo esté en lo correcto de observar el domingo y el pueblo remanente de Dios esté totalmente errado en observar el sábado. Esta teoría de la línea de cambio de fecha convertiría toda nuestra historia en los pasados 55 años en una completa falsedad. Pero el hecho es que nosotros sabemos dónde estamos parados. Elena de White tuvo que reprender a esta hermana que estaba asimilando teorías fanáticas por asimilar conversaciones de otra hermana que andaba propagando estos errores en este tiempo. Y Elena de White tuvo que reprenderla diciéndole que esta era una teoría satánica. ¿Cómo Dios va a permitir que su día santo se pierda en la historia? Dios está al control de la historia y Dios jamás permitirá que su día santo se pierda.
con plena certeza histórica y científica, se demuestra que estamos guardando el mismo sábado de la creación y el mismo sábado que nuestro Señor Jesucristo observó. El calendario juliano y el gregoriano no alteró el ciclo semanal, sino que se mantuvo intacto. Noten que la misma ciencia corrobora que el ciclo semanal se mantiene intacto y lo seguimos observando como fue establecido en la creación, una semana de 7 días. Ahora, es bien interesante, hermanos, que los protestantes y católicos usan esta argumentación y dicen, el sábado como séptimo día fue alterado y fue perdido en la historia a través del cambio del calendario juliano y gregoriano. Pero cuando se lo aplican al domingo, ellos no lo aceptan. Ellos mismos dicen de que ellos guardan el domingo o lo observan el domingo como el día del Señor, porque así lo estableció Dios al resucitar el primer día de la semana. Noten que cuando se meten al sábado, ellos dicen de que el sábado se perdió en la historia, pero el domingo, cuando se lo aplican al domingo, ellos dicen de que el domingo es el mismo domingo que Jesús resucitó y por eso lo guardan como día del Señor. Eso enseñan católicos y protestantes. El problema lo tienen con el día de reposo. Ellos solamente le aplican este principio al día de reposo que fue perdido en la creación, en la historia, y que por lo tanto estamos guardando un sábado equivocado. Es interesante que los protestantes y católicos este problema lo tienen solamente con el sábado, porque ellos no se lo aplican eso mismo al domingo. Ellos dicen de que guardan el domingo porque así lo estableció Cristo después de que resucitó. Guardan el domingo como día del Señor porque Jesús así lo estableció. Pero entonces el domingo también tuvo que haberse perdido en la historia. Pero ellos no le aplican eso al domingo. El problema lo tienen ellos con el sábado. Ellos dicen de que el sábado con la historia y con el calendario juliano y gregoriano se perdió. Por lo tanto, los adventistas estamos guardando un día equivocado. Pero ¿por qué eso no se lo aplican al domingo? Aquí vemos la confusión de Babilonia. Solamente es una confusión más de estos sistemas apóstatas que se llaman Babilonia. Cristo guardó el sábado. Nos da un pincelazo la Biblia para demostrar de que el sábado no se ha perdido en historia y que seguimos guardando el mismo día sábado que Cristo guardó. Noten lo que dijo o lo que dice Lucas referente a Jesús. ¿Qué día guardaba Jesús? Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esta palabra reposo es del griego Shabbatón, es donde se traduce la palabra sábado en las Biblias en español. Dice Lucas aquí, y en un día de Shabbatón o de sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esa palabra costumbre es del griego etzo, que se puede traducir verbo primario como hábito o como por costumbre. Esto indica, hermanos, este versículo indica de que, y muestra también de que el sábado no se había perdido en la historia en los tiempos de Cristo y que Cristo seguía guardando el sábado de la creación. Noten que de la creación hasta la venida de Cristo aproximadamente hubieron 4000 años. ¿Y cómo es posible que el sábado se hubiese perdido? Aquí vemos de que no. Cristo estaba guardando el sábado establecido en la creación después de 4000 años. Desde la creación hasta Cristo habían aproximadamente 4000 años. Y vemos de que Jesús está observando el Shabbat. Eso significa que el Shabbat no se había perdido, como lo sostienen los protestantes. ¿Y quién asegura cuál es el dato que tienen los protestantes para suponer o deducir de que desde Cristo hasta nuestra actualidad el sábado se ha perdido? Estas solamente son conjeturas inventadas por Satanás y sugeridas a esta clase de falsos maestros que están propagando por todos los medios para atacar el sábado como cuarto mandamiento. ¿Cómo Dios va a permitir de que su día santo se pierda en la historia? ¿Cómo va a permitir Dios que su día santo sea alterado? Aunque la Biblia enseña de que Satanás en los últimos días, a través del cuerno pequeño, iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25, pero el texto dice que el cuerno pequeño trataría, o sea, iba a ser un intento, no que la cambiaría. ¿Cómo Dios
va a permitir de que a una mano humana, mortal y pecadora pueda alterar su ley y la cambie. Seguimos guardando el mismo sábado instituido en la creación y que se observa hasta nuestros días. El sábado no se ha perdido en la historia. Es el mismo ciclo semanal y el mismo Shabbat, día santo. Lo que ignoran los protestantes y católicos es que las mismas fuentes católicas corroboran esto, de que los adventistas estamos en lo correcto en observar el Shabbat. Eso significa, hermanos, de que si Jesús estuviera en esta tierra en persona, Él siguiera observando el sábado y buscara un templo adventista para congregarse el Shabbat, porque el sábado sigue estando intacto, no se ha perdido en la historia y se mantiene intacto. Lo que ignoran los protestantes, como dije, es que los mismos católicos admiten que los adventistas somos los únicos coherentes en observar el Shabbat. Eso significa que los mismos católicos admiten que el sábado sigue manteniéndose intacto y es el mismo sábado del séptimo día de la creación. Noten cómo dice esta referencia católica del Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942, dice esta referencia católica lo siguiente: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, o sea que tenemos coherencia en lo que decimos. Esa palabra coherencia significa que tiene sentido lo que hacemos. Los católicos están admitiendo que los adventistas somos los únicos protestantes coherentes. Significa que los otros protestantes andan confundidos siguiendo una doctrina y un mandamiento de Roma. Ellos lo admiten, que fue la Iglesia Católica la que cambió la observancia del sábado al domingo. Ahí les doy la referencia. Noten esta otra referencia de Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, en respuesta al cardenal de una carta del 10 de febrero de 1920. Noten que lo que dice Albert Smith: si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica Romana. Lo está diciendo un canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, Albert Smith. Hermanos, no se dejen engañar. Dios, en su soberana potestad, jamás va a permitir de que su día santo se pierda en la historia. El calendario juliano y gregoriano no alteró el ciclo semanal. El ciclo semanal se mantiene intacto. Por lo tanto, seguimos guardando el mismo sábado de la creación. El sábado no se perdió en la historia. Es el mismo séptimo día establecido por Dios en la misma creación y que guardó nuestro Señor Jesucristo, el mismo Shabbat. Hermanos, no hay lugar a duda que los adventistas son coherentes y nos basamos en la sola Escritura. Seguimos guardando el mismo sábado establecido en la creación. Por lo tanto, estos argumentos que están inventándose protestantes y católicos quedan desmantelados con la sola Biblia y con la historia y datos científicos. La misma enciclopedia católica dice que el calendario gregoriano no alteró en lo más mínimo el ciclo semanal. Eso significa que el sábado se mantuvo intacto. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por permitirnos en esta mañana poder estudiar tu palabra y darnos cuenta a través de la Biblia y la historia que tu día santo no se alteró con la introducción del calendario juliano y gregoriano. Nos hemos dado cuenta que el ciclo semanal se mantuvo intacto y seguimos guardando el mismo sábado que nuestro Señor Jesucristo observó cuando anduvo aquí en esta tierra. Gracias, Señor, por darnos este día santo que conmemora tu creación. Gracias, Señor, por permitir a tus hijos entrar en este reposo santo. Bendice a las personas que van a estudiar tu palabra
Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.